Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios con motivo de el agradecimiento que nosotros tenemos con el Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos reunimos en esta reunión para alabar, para glorificar, para santificar el nombre que se merece toda alabanza, toda gloria, todo honor. Nos sentimos gozosos cuando vemos los hermanos que están con nosotros reunidos también para el estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a los que están integrándose también en este momento. Que el Señor les bendiga. Nosotros estamos llevando este estudio de la carta de Pablo a los romanos y empezamos este capítulo 8, que es un capítulo que tiene mucho que dar la semana pasada. Y vimos que Pablo, después de haber explicado los eventos del capítulo 7, cuando él habla acerca de la lucha que él tiene en contra de la carne, que las cosas buenas que él quiere hacer no hace, que las cosas malas que él no quiere hacer, él hace. Y esa lucha interna que Pablo la describe en sí mismo, y es una lucha que todo creyente pasa por ella, una lucha que cuando está basada en nuestro propio esfuerzo, nuestra propia habilidad, en nuestra propia fuerza, es una lucha que nos lleva siempre al fracaso, porque es una lucha que solamente podemos tener victoria cuando nosotros cedemos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vimos que él comenzó el capítulo pasado, este capítulo 8, lo comenzó en el versículo 1, diciendo cómo tenemos la victoria nosotros, cómo no hay condenación. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos habla, nos dice acerca de que nosotros hemos recibido libertad, acerca de que nosotros hemos sido comprados. Y Dios no fue como describimos anteriormente en el mercado de esclavos, donde se compraban los esclavos para servidumbre, sino que Dios nos compró, y como nuestro dueño tiene el derecho de tratarnos a nosotros como esclavos, pero Él no le plació hacerlo de esa manera, sino que dijimos que el contrato de compra lo rompió y nos dio los papeles, y no papeles de ciudadanía ni de residencia, sino que nos dio papeles a nosotros de adopción como hijos suyos, y así nos trata. Y le podemos decir, como dice Pablo, Abba Padre, es nuestro Padre celestial, alabado sea el nombre del Señor. No nos trata como esclavos, no nos trata como siervos, sino que nos trata como hijos por los méritos de su Hijo Jesucristo, y nos da promesa de que nosotros seremos coherederos con el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los Romanos en este capítulo 8, y vamos a dar continuidad y vamos a dar la segunda parte. Vamos a estar estudiando hoy del versículo 18 al versículo 27. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 18 al 22 para comenzar este estudio. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Oremos. Gloria a Jesús. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor. Ahora, Señor, que vamos a empezar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo tome dirección, Padre Santo, que nos dirija, que nos guíe, Padre Santo, que nos dé la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma control, Padre Santo, muévete en este lugar, en medio nuestro, bendice, Señor, liberta, Padre Santo, Señor, fortalece, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, y todo lo que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias. Y amén. Gloria a Dios. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Qué versículo glorioso ese. Nosotros vemos en la Biblia el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés. Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. Moisés fue criado con todos los beneficios. Fue criado como príncipe en el palacio de Faraón. Moisés pudo haber elegido la comodidad que le brindaba a él ser parte de la realeza de Egipto. Moisés podía haber permanecido recibiendo la gloria, la admiración que le traía la posición que él tenía. Incluso cuando nosotros vemos la historia de Moisés y tratamos de reflejarla en el tiempo en el que nosotros vivimos, yo creo que hay personas tal vez que ven la vida de Moisés y dicen, pero tal vez Moisés no tenía que pasar por tanto. Tal vez Moisés, quedándose en el palacio, tiene la habilidad de influenciar, tiene la habilidad de cambiar leyes, tiene la habilidad de aconsejar al faraón para que dejara a esa gente ir sin confrontarse, sin ser parte de ellos. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era un propósito distinto. El propósito de Dios era las aflicciones de este tiempo presente que Moisés tenía que pasar, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Moisés tomó la decisión correcta. Moisés decidió formar parte del pueblo de Dios, tomó la decisión de tener que pasar por las aflicciones que esa decisión le costó a Moisés por el llamado que Dios tenía en su vida. Y lo vemos que el escritor de los Hebreos lo describe en el capítulo 11, en el versículo 25 y 26. Dice acerca de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Moisés tomó la decisión más sabia que todo ser humano puede tener. Eligió el oprobio de Cristo. Eligió rechazar lo mejor que este mundo tiene para ofrecerle, para él tener el oprobio de Cristo y así él poder recibir entonces la vida eterna, el reino, los beneficios que Dios tiene preparado. En aquel momento tal vez la decisión no era muy clara como en los momentos que nosotros enfrentamos con las cosas que el mundo tiene que ofrecerle. Pero yo creo que después de tanto tiempo que ha sucedido, que si alguno de nosotros tiene la oportunidad de preguntarle a Moisés cómo le ha ido a él con esa decisión, yo creo que Moisés nos describiría a nosotros y nos diría que el plan de retiro, que el plan de jubilación de Dios es mejor que todo plan del mundo, es mejor que el seguro social. No hay 401k que se le asemeja al plan de retiro que tiene Dios para aquellos que eligen servirle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés te diría que él tiene más de 3000 años gozando de los beneficios que Dios tiene para ofrecerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo también le escribió en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, hablando acerca de lo que nosotros pasamos, no teniendo comparación con lo que Dios tiene preparado. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria. Es una aflicción, peso de gloria. Es una aflicción momentánea. Y gloria a Dios que la aflicción es momentánea, es en este mundo, pero como dijimos, es una gloria eterna para siempre. Y es lo que Moisés ha estado en estos más de 3000 años recibiendo. Fue una decisión difícil. Él tuvo que dejar los beneficios que le brindaba a él ser parte
de la corona de Egipto, como dijimos. Algunos tal vez hubiesen dicho, no, pero tal vez si Moisés se forma parte de un comité y se reúne con el faraón, él logra influenciar a faraón para que faraón deje al pueblo ir y adorar a Dios como Dios lo quería, pero ese no era el plan de Dios. Moisés se sometió al plan que Dios tenía para liberar al pueblo de Israel. No es el plan como nosotros queremos. No es el plan que está dentro del comité. No es el plan que está dentro de la democracia. Nosotros somos siervos de Dios y es el plan de Dios el que nosotros tenemos que seguir. Amén. Pablo declaró que el Espíritu Santo, como dijimos la semana pasada en los primeros versículos del capítulo 8, da testimonio a nosotros que nosotros somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, que nosotros somos hijos de Dios. Y además de ser hijos de Dios, entonces, como explicamos, compartimos la herencia que nos toca por ser hijos de Dios. La herencia de Cristo es compartida con nosotros. Y así mismo como nosotros compartimos de los beneficios que Dios tiene por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros también compartimos sus aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Compartimos en nosotros las aflicciones también, como decía Gigi Ávila, dice, sonría que Cristo le ama. Compartimos las aflicciones de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, esto es lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nosotros también compartimos, como dijimos, de las aflicciones de Cristo. Es parte de lo que nosotros tenemos que compartir. Compartimos sus aflicciones y compartimos de la herencia que Él tiene preparada para nosotros. Él dijo que se fue, pero regresaría por nosotros, porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos, que Él fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, que Él está en casa del Padre. Nosotros compartiremos de la herencia que Cristo tiene para nosotros. Pero no quiere decir esto que nosotros debemos buscar las aflicciones, que nosotros debemos buscar el sufrimiento, que nosotros mientras más sufrimiento tenemos y más aflicciones, más bendiciones tenemos. Dios no nos ha llamado a que nosotros nos metamos en problemas para buscar sufrimiento. Hay personas que tienen una teología que piensan que mientras más sufren, más bendición. Vemos el ejemplo de las personas que van en peregrinaciones de rodillas, arrodillándose hacia diferentes estatuas, diferentes cosas, porque ellos piensan que obtienen su santidad, que obtienen su herencia mediante el sufrimiento. Dios no nos ha llamado a buscar el sufrimiento, sino que el sufrimiento que viene a nosotros viene simple y sencillamente porque nosotros hemos decidido servirle a Dios, porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo, porque nosotros hemos decidido caminar en el Espíritu. Eso en sí, nosotros haber decidido esto en este mundo que está apartado del Señor, en este mundo que va en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso en sí a nosotros nos trae persecución. Eso en sí a nosotros nos trae aflicciones, como le trajo al Señor Jesucristo también en este mundo. Nuestro sufrimiento viene por nosotros estar en este mundo, que es un mundo caído, que es un mundo que está alejado de Dios. Pero esa no era ese no era el plan de Dios original para este mundo. El plan de Dios original para este mundo era Dios, cuando creó todas las cosas en este mundo, Dios nos dice el relato de la creación en Génesis, que después que creó cada una de las cosas que creó, Él dijo que cada una de las cosas eran buenos. Eso fue lo que Dios creó en este mundo, un mundo bueno, un mundo perfecto, pero el ser humano, por desobedecer a Dios, prefirió entonces la mentira que la verdad de Dios, prefirió la maldad que la bondad de Dios. Y esto es lo que ha sucedido con este mundo. El ser humano decidió hacer alianza con Satanás y desligarse
de su creador. Y por eso es que en este mundo nosotros vemos el sufrimiento, nosotros vemos la maldad que hay en este mundo, nosotros vemos la decadencia, nosotros vemos las diferentes enfermedades, pero ese no fue el plan original que Dios tuvo para la humanidad, sino que Dios creó la humanidad, creó un mundo perfecto, creó un mundo sin maldad, creó un mundo sin violencia, un mundo sin muerte, sino que todo lo que nosotros tenemos en este mundo, que es muerte, maldad, enfermedad, viene como consecuencia del pecado. La historia de la creación, como dijimos, concluye que Dios diciendo que todo lo que hizo, lo hizo bueno. Yo me imagino que la hierba en el jardín del Edén, no había hierba más verde que la hierba que estaba en el jardín del Edén. Allí no habría maleza, allí no habían espinas donde estaban las rosas. Allí estaba el león con el cordero. Allí no había ningún tipo de maldad. Pero el ser humano decidió abandonar eso por buscar lo que percibía ser un beneficio. Y decidió ser convencido, fue engañado por Satanás. Y nos dice que lo que sucedió en el jardín del Edén acerca del pecado no solamente afectó al ser humano, sino que afectó toda la creación. Afectó la creación, afectó los árboles. Nosotros vemos las catástrofes naturales, los huracanes, los tornados, las inundaciones. Todos esos aspectos del medio ambiente vienen como consecuencia de que el pecado entró en la humanidad. Pero llegará un día donde ya no habrá más maldad, donde no habrá más catástrofes naturales. Pero mientras tanto la creación, quien no fue culpable, nosotros fuimos culpables, la creación sufre por medio del pecado. Y dice que la creación gime para que llegue ese momento, gime en desesperación, en angustia, en anticipación a un evento futuro. Hay una traducción en inglés que es una traducción literal, que cuando dice que la creación está en desesperación, en angustia, en anticipación, esperando, la frase que usa es que está parada en la punta de los pies, esperando en anticipación la creación, que llegue ese momento. Y ese momento, Pablo dice, la manifestación de los hijos de Dios. Y hay que tener cuidado con esta frase de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay grupos que han usado esta frase para decir que a crear una idea de una doctrina de que hay unos super cristianos, que ellos tienen una encomendación de parte de Dios para que por medio de que ellos se levanten en posición de poder en el mundo, de manera que ellos formen parte de los gobiernos, en manera en que ellos logren cambiar las leyes, entonces por las obras que ellos van a hacer, entonces ellos van a permitir que regrese el Señor. Esa es una doctrina que hay personas que enseñan, pero la Biblia no enseña eso. Cuando Pablo habla de la manifestación de los hijos de Dios, no está hablando de estos que se perciben ser supercristianos. Esta doctrina lo que hace es que pone al hombre en un lugar que solamente a Dios le corresponde y pone a Dios en un lugar con limitaciones. Dios no necesita a nadie. Nadie en el plan de Dios, ninguno de nosotros en el plan de Dios es irreemplazable, sino que Dios no depende de nadie. O sea que esto es una doctrina falsa, una enseñanza antibíblica. Cuando habla acerca de la manifestación de los hijos de Dios como en un tiempo futuro, no está hablando acerca de cuando los hijos de Dios, está hablando de nosotros, está hablando del pueblo de Cristo, cuando regrese a la tierra con el Señor Jesucristo. Ese será en el momento en la que la creación recibirá un respiro, en que la creación será renovada, en que la creación ya no habrá más maldad. Ese es el momento en que la creación anhela tener en este mundo.
Y en el libro de Isaías, el profeta Isaías hace una descripción acerca de lo que estará sucediendo cuando suceda ese momento, en referencia al reino milenial, cuando el Señor venga al mundo a gobernar al mundo como rey del mundo en el reino milenial, donde nosotros estaremos sirviendo al Señor. Dice en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. En ese tiempo dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Hasta ese momento nosotros vivimos en un estado de mientras tanto. Y la creación, como dijimos, está en la expectativa. La creación gime, esperando ese momento en que tendrá un respiro de la maldad del mundo, cuando Cristo regresará a gobernar el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vendrá al mundo otra vez, como dice aquel himno. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Aleluya. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Amén. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amén. Dice el versículo 23 al 25. Y no solo ella, en relación a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque somos nosotros parte de la creación, nosotros hemos sufrido, nosotros también dice que gemimos por las dificultades que nosotros pasamos en este mundo, que son parte de la consecuencia de una creación caída, tragedias, desastres naturales, enfermedades, muertes, son cosas que nos traen sufrimiento. Y además nosotros tenemos el sufrimiento de que nosotros tenemos una relación con Dios que ha sido afectada por el pecado. El ser humano, hay alguien que describió lo que el ser humano, como el ser humano fue creado, y dice que el ser humano tiene, en esa descripción que la persona daba, un espacio en su corazón que solamente Dios puede llenarlo. Y cuando el ser humano cayó, esa relación con Dios fue afectada, y ahora el ser humano trata de llenar ese vacío que quedó en el ser humano con un sinnúmero de cosas. Por ese vacío solamente lo puede llenar Dios, y el ser humano busca y gime y sufre por esa falta que tiene, porque le hace falta el vacío que tiene en su corazón, que se ha llenado, y solamente Dios puede llenar ese vacío que nosotros tenemos en nuestro corazón. Nosotros estamos en este mundo, nosotros sufrimos como sufre el mundo por las catástrofes naturales, por las diferentes cosas. Nuestro cuerpo nos dan indicios, nos dejan saber que nosotros estamos en un mundo caído. Nuestro cuerpo se deteriora, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo sufre, y nos da a entender que somos nosotros parte de este mundo, de esta creación que está en vía de deterioro. Pero nosotros esperamos aquel día glorioso en el cual ya nuestros cuerpos no se deteriorarán, en el cual nosotros, nosotros no tendremos este cuerpo que se deteriora, sino que Dios nos dará cuerpos nuevos, donde ya no habrá corrupción en nosotros, sino que Dios tomará este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción, y nos dará cuerpos a nosotros incorruptibles. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vencido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el momento que nosotros aguardamos y esperamos, en el momento que nosotros seremos transformados, como dice también en Tesalonicenses. Nosotros, dice un himno que lo explica, ese momento que nosotros aguardamos cuando nosotros esperamos por el Señor Jesucristo. Dice ese himno: esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Aleluya. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Amén. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. ¿Cuánto aguardan, cuánto esperan ese momento glorioso? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros esperamos ese momento, y por eso hemos decidido nosotros, al igual que Moisés, pasar por el oprobio, el rechazo que el mundo tiene para nosotros, para seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente la creación gime, como dijimos, sino que también la iglesia gime. Nuestro espíritu ha sido redimido, pero nuestros cuerpos no han sido redimidos. Nosotros vivimos en este cuerpo que se deteriora. Nosotros vivimos en este mundo que está en decadencia, pero llegará un día donde recibiremos cuerpo transformado. Un día en el cual ya no habrá sufrimiento. Mientras tanto, nosotros tenemos que pasar por sufrimiento. Hay personas que cuando se nos habla acerca de que Dios va a cambiar las cosas, en que Dios va a transformar el mundo, se queja en relación a Dios. Hay muchas personas que no creen en Dios, y la razón por la que ellos no creen en Dios es porque ellos dicen que si Dios existiera, Dios no permitiera maldad en el mundo. Esa es una de las acusaciones que le hacen a Dios. Si Dios existiera, dicen, no habría maldad. Otra cosa que dicen, entonces, si Dios existe y la maldad existe, entonces Dios no es bueno. Es una de las acusaciones que la gente hace en contra de Dios. Pero no es así, sino que todo lo malo que existe en el mundo viene por consecuencia del pecado. Cuando Dios creó las cosas, Dios creó todas las cosas de manera perfecta. ¿Qué sucede? Que las mismas personas que hablan acerca de que si Dios fuera bueno, Dios erradicara la maldad, son muchas veces las mismas personas que cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a exterminar los pueblos que traían maldad al mundo, también se quejan de que Dios mandó a exterminar los pueblos que promulgaban la maldad en el mundo. Lo que sucede con Dios es que Dios no creó a la humanidad, no nos creó a nosotros como robots. Dios nos creó a nosotros en el amor más grande que se puede tener, y es en un amor que trae libertad. Dios no quiere un amor que... Dios no es un dictador. Dios no es alguien que forza a su creación a que lo ame, a que lo sirva a la mala, sino que Dios da libertad a nosotros. Nos dice, aquí te presento dos caminos, elige el camino bueno o el camino malo. Y esa es la respuesta a las personas que dicen que si Dios existe, ¿por qué entonces existe la maldad? Es porque Dios ama a su creación, y Dios no creó no nos hizo a nosotros de una manera en la que un dictador gobierna a un pueblo y le dice exactamente qué tiene que hacer en todo, sino que Dios nos da libertad a nosotros. ¿En qué nosotros decidimos? ¿Servirle a Él o desobedecerle? ¿Amarlo o no amarlo? Dice el versículo 26 en adelante. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios ha depositado en nosotros el Espíritu Santo. Es lo más glorioso, lo más grandioso que hay en la vida de cada creyente, que es el Espíritu Santo, es Dios morando en nosotros. Y el Espíritu Santo es el inicial de lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos garantiza a nosotros, nos da testigo, nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, siervos de Dios. El Espíritu Santo es que nos convence del pecado. El Espíritu Santo es que nos guía hacia toda verdad y toda justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida. Y en nuestra debilidad, muchas veces nosotros como personas, como seres que somos, que no tenemos el conocimiento de todas las cosas, como seres humanos que ignoramos muchas cosas, muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios en diferentes situaciones. Pero el Espíritu Santo nos lleva, nos guía hacia cuál es la voluntad perfecta del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo nosotros podemos entonces orar si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Nosotros podemos orar porque el Espíritu Santo, aunque nosotros pidamos en ignorancia, guía nuestra oración hacia cuál es la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos comenzado tal vez una oración en una dirección pensando que es hacia esa dirección que Dios quiere que nosotros vayamos, y a veces terminamos la oración en una dirección completamente opuesta, y Dios nos abre el entendimiento, el pensamiento de la manera en que nosotros debemos resolver un problema, en la manera en que nosotros debemos dirigirnos? Eso es la obra del Espíritu Santo hace en nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos, incluso muchas veces nosotros podemos ver hasta un hermano que está pasando por un momento que nosotros consideramos un momento difícil, un momento de prueba, y nos conmovemos y oramos por nuestro hermano y le pedimos: Señor, líbralo, quítale la aflicción, quítale lo que está pasando. Pero muchas veces nosotros ni siquiera entendemos si lo que está pasando el hermano es necesario, si lo que está pasando el hermano es la manera en que Dios lo está limpiando, es la manera en que Dios lo está haciendo crecer. Y si Dios lo libra por la prueba que está pasando el hermano, no llega a cumplir lo que Dios quiere que el hermano por el cual nosotros estamos orando cumpla. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, nosotros podemos orar en una dirección y dirigirnos en una dirección contraria a la que nosotros estábamos orando. Arregla, nosotros decimos las cosas de una manera y el Espíritu Santo las dirige. Es nuestro conducto de comunicación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. También nos sucede a nosotros que a veces estamos orando y el Espíritu Santo, como hablamos la semana pasada, nos trae a alguien a la mente que necesita nuestra intercesión, necesita nuestra oración. Y en la mayoría de casos nosotros nunca nos vamos a enterar que eso sucedía, sino que vamos a orar por la persona y vamos a seguir adelante. Pero hay ocasiones en que nosotros nos enteramos en que ese era un momento especial, en que la persona necesitaba un toque de Dios, en que necesitaba que Dios se manifestara en su vida. Esa es la obra del Espíritu Santo que nos dirige a nosotros. También hay ocasiones que nosotros vamos a orar y estamos en una situación de tanto peso sobre nosotros, que nosotros ni siquiera nos salen las palabras, que nosotros ni siquiera sabemos cómo nosotros, cómo debemos pedir, qué debemos hablar. Dice: con gemidos indecibles nosotros pedimos. El Espíritu Santo obra, pero el Espíritu Santo habla al Padre y le deja saber exactamente lo que nosotros no decimos, pero lo que nosotros necesitamos. Como esta foto que yo vi hace algún tiempo y cuando estaba preparando el estudio me llegó a la mente. Es una foto que enseña como si fuese un tipo de carta, pero es como reflejando una oración a Dios, donde dice: querido Dios, y lo que ve después de que dice querido Dios es lágrimas que están cayendo sobre el papel, y al final de las lágrimas lo que vemos que dice es amén. Y así muchas veces son las oraciones de nosotros ante Dios. Nosotros muchas veces no tenemos ni siquiera
la fuerza de nosotros poder dirigir una oración a Dios por el mal que nosotros estamos pasando. Pero el Espíritu Santo gime. Nosotros gemimos con gemidos indecibles y Dios le habla directamente a Dios de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, que nosotros ni siquiera pasa por arriba de nuestro entendimiento, por arriba de nuestra mente. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es una obra gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor. No hay algo más importante que nosotros tenemos en nosotros que la presencia del Espíritu Santo que está morando en nosotros. Es tanto así como hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, que cuando el Señor iba a partir le decía a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. Y el Señor le resolvía todas las necesidades a sus discípulos. Si necesitaban comida, ahí había comida. Si necesitaban sanidad, ahí había sanidad. Si estaban en medio de una tormenta, Él le decía a la tormenta que se detuviera. Si necesitaban pagar impuestos, el Señor le pagaba los impuestos. Le resolvía todas sus necesidades. Sin embargo, vemos que el Señor le dice a ellos que era necesario que Él partiera, que les convenía que Él se fuera, porque Él les iba a enviar al Consolador. Gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo había dicho anteriormente que el Espíritu Santo, el Consolador, es el poder, la fuerza que levantó a Cristo de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese poder del Espíritu Santo de Dios es que nosotros tenemos obrando en nosotros. Y ese Espíritu en medio de nosotros, dice el versículo 27, intercede conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuanto más débil es nuestro espíritu, más fuerte es el apoyo. Cuando la aflicción y el sufrimiento nos llevan de rodillas al suelo, entonces es cuando el poder de Dios tiene mayor efecto en nuestra vida. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No asumamos que el sufrimiento es resultado del castigo de Dios. No necesariamente el sufrimiento es resultado del castigo de Dios. Hay muchas personas que se equivocan en relación a eso, y alguien está pasando por una necesidad, por una prueba, y dice que es el castigo de Dios, y el Señor respondió eso cuando se habló acerca de la torre de Siloé que se cayó, y los discípulos le preguntaron y hablaron acerca. ¿Ustedes creen que esos son más malos? No, no son más malos, sino que llegará el momento que todos perecerán. Cuando viene la tragedia, no es necesariamente el resultado directo de que Dios buscó los que eran más malos en el mundo para que le llegara una tragedia, para que sufrieran de una inundación. No es así. No asumamos eso. Después de la batalla, Dios nos ayudará, nos coronará, como dice aquel himno. No asumamos que el Señor nos ha abandonado. Pidamos fortaleza para nosotros seguir adelante cuando estamos pasando por prueba. No asumamos que nuestras oraciones no son escuchadas, sino que nosotros seamos como aquella viuda con el juez injusto. Sigamos orando, incluso cuando nosotros estemos en esa situación en la cual nosotros ni siquiera tengamos palabras para nosotros poderle pedir al Señor, como dice aquella alabanza que Miki hizo referencia, que dice aquella alabanza que dice: hay momentos en que las palabras no me alcanzan para pedirle, para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que nosotros tenemos que estamos en ese momento, pero el Espíritu Santo tiene esas palabras, esa comunicación intertrinitaria entre el Espíritu Santo y el Padre. Nosotros no podemos asumir que el sufrimiento nos da a nosotros permiso para nosotros rendirnos. Nosotros necesitamos seguir confiando en el Señor, que en el momento de que Él indicado, en el momento perfecto, Él se va a manifestar en nuestra debilidad y va a manifestarse en nuestra situación. Amén. Jesús advirtió a sus discípulos, y nosotros somos
no los discípulos originales, pero nosotros somos discípulos del Señor. Y Él nos advirtió que el mundo a nosotros nos iba a odiar por causa de Él. Y que el mundo nos maltrataría por causa de Él. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que eso es la advertencia que el Señor nos dijo de que el mundo nos va a aborrecer. No nos sintamos mal si nosotros nos sentimos que no somos parte de este mundo, porque nosotros no somos parte de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía diferente. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Nosotros estamos en un momento que estamos pasando por el mundo, pero no somos ciudadanos del mundo. Dice el Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa! Porque el Señor venció. Nosotros tenemos una promesa de que confiando en Él, nosotros también venceremos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un himno que lo explica de nuevo mejor que lo que yo puedo explicarlo. Y este himno dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Nosotros estamos en este mundo en un momento temporario. Lo que nosotros pasamos por este mundo es pasajero. Nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones en este mundo, nuestras necesidades son pasajeras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que el Señor tiene a nosotros para ofrecernos es eterno. Como dice Pablo, no son comparables las aflicciones de este mundo con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué nosotros podemos entonces, cómo nosotros podemos vivir en este mundo cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por necesidades? Nosotros podemos agarrarnos de la promesa que tenemos en la palabra de Dios, que sabemos que lo que nosotros pasamos en este mundo no es comparable con la gloria venidera. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para los que han compartido con nosotros. Lo invitamos a que comparta con nosotros la próxima semana también. Vamos a continuar el estudio de la carta de Pablo a los Romanos con los siguientes versículos, del versículo 28 en adelante. Le exhorto que lo leamos de antemano. Dios le continúe bendiciendo. Amén.